el Señor nos guarde de no ser acusados de idolatría en ninguna forma, porque qué imágenes estamos proyectando e impregnando en los jóvenes, en los hermanos, en las personas que nos visitan, que ciertamente, aunque se ha tratado de crear muchos eventos en la vida del Señor Jesucristo, han sacado muchas películas, absolutamente nadie es digno de representar a la persona gloriosa y preciosa del Señor Jesucristo, por más buen actor que sea. Muchas de las Biblias que han sacado hoy para niños también tienen imágenes de un cierto Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre las imágenes que muchas veces proyectamos con las imágenes que uno encuentra en una iglesia católica? ¿Hay alguna diferencia? Ciertamente. Entonces, con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño, una invitación a los hermanos a tener cuidado con lo que estamos proyectando, que simplemente es eso, que se ve en lugar de ser, pecar por idolatría delante de, simplemente quería hacer eso. Espero que después de esta vez me vuelvan a invitar. Y si no, pues el Señor sabe. Pero simplemente es algo que les quiero decir con mucho respeto y con mucho amor, porque a veces sin darnos cuenta estamos haciendo cosas que no corresponden a la verdad de la palabra de Dios. Tenía pensado en esta mañana hablar algo acerca de José, pero por alguna razón, y después de haber hecho un ejercicio anoche, quisiera simplemente que leamos en la segunda carta de Juan. Y vamos a leer ahí los 13 versículos que tiene esta segunda carta. Si usted es una persona muy ocupada, si en su diario vivir no le quedan sino para unos 10 minuticos libres, quiero contarle que usted en 10 minuticos podría leer 3 libros de la Biblia y le quedarían aproximadamente 3 minutos para que medite en lo que ha leído. Entonces, los 3 libros de la Biblia que usted podría leer en 10 minuticos de forma pausada, sin correr, es la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y Judas. Si hace el ejercicio, se va a demorar casi 7 minutos leyendo estos 3 libros de la Biblia y le van a quedar 3 minuticos para que pueda meditar entonces en la palabra de Dios. Creo que todos tenemos 10 minuticos al día libre al menos, sea en la mañana, al mediodía o en la noche. Pero si usted dice, no, no tengo sino 2 minuticos libres, pues usted puede leer esta segunda carta de Juan en aproximadamente minuto y medio, de forma pausada, de forma tranquila, y le va a quedar tiempo. Si usted lee súper rápido, pues va a leer esta segunda carta de Juan aproximadamente en 1 minuto. Y si usted es un profesional de la lectura rápida, algunos creen que puede leerla en 20 segundos. Entonces puede hacer el ejercicio, yo lo hice y fue muy bueno. Entonces, segunda carta del apóstol Juan, versículo 1 dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Usted pudo contar el tiempo ahí más o menos, minutico y pedacitos, y quería hacer el ejercicio de forma pausada. Ahora bien, la segunda carta de Juan, no sabemos si está escrita en orden cronológico o no. No sabemos si primero fue la primera, después lo que tenemos como la segunda y después como la tercera, porque eh, según el canon bíblico, los que estuvieron reunidos en los diferentes concilios y dejaron el canon bíblico y el orden cronológico de las escrituras como lo tenemos hoy en día, pues simplemente pusieron esa segunda carta de Juan ahí pensando que era el orden correcto. Ahora, como algunos sabrán acá, pues en un principio la Biblia, o en el original más bien, no tenía ni capítulos ni versículos, ¿cierto? Y entonces por allá, después del siglo tercero, algunos hombres se dieron a la tarea de dividir la Biblia en capítulos y versículos, y esto ha sido útil para nosotros, pues porque podemos memorizar parte de las escrituras y ha sido más fácil para nosotros entonces ir a ciertos textos eh, así con esas divisiones que traen. Ahora, los subtítulos en negrilla también sobre la palabra de Dios, por ejemplo, acá dice salutación, arribita en negrilla antes del versículo 1, arriba el versículo 4 dice permaneced en la doctrina de Cristo, arriba el versículo 12 dice espero ir a vosotros. Pues son títulos también que no son inspirados por Dios. Algunos están ahí puestos para ayudarnos a entender de qué se trata el pasaje que vamos a leer. Y otros pues están colocados no tanto de la forma correcta. Hay algunas divisiones en estas cartas o en los libros de las escrituras que no están como en el orden correcto, por así decirlo, pero nos ayudan demasiado a poder entender algo de lo que dice el pasaje. Eh, con esto dicho, pues es Juan, el apóstol del Señor Jesucristo, el discípulo amado, aquel que se recostaba sobre el pecho del Señor Jesucristo y aquel que nos va a hablar tantas veces del amor, quien escribe esta carta. Entonces tenemos que Juan tiene 5 escritos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y me imagino que ustedes ya saben cuáles son. Entonces está el Evangelio de Juan, está primera, segunda, tercera de Juan y está el Apocalipsis. Muy bien, excelente. Y eso es algo demasiado fácil, pero yo quiero recordarlo por si de pronto hay alguien que, pues a la verdad, no lo sepa. Otra cosa que quiero y estoy pensando es que muchas veces cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, creo que él piensa que todos saben lo que él sabe
y que todos saben lo que en apariencia es obvio en la lectura de la palabra de Dios. Pero entonces, por ejemplo, ahí dice el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y algunos han dicho que esta palabra anciano pues puede tener diferentes connotaciones o diferentes significados. Y uno de los significados que han pensado es que tiene que ver con la edad del apóstol Juan, que era un hombre ya de edad avanzada, y que es entonces desde esa perspectiva que él está escribiendo a la señora elegida y a sus hijos. Otros, la palabra que Juan está usando ahí para referirse al anciano tiene que ver con la administración de una asamblea local. Entonces, o el liderazgo más bien de una asamblea local. En la asamblea local, dentro de las asambleas de hermanos, tenemos ancianos, obispos y pastores. Y algunos piensan que es desde esa labor que Juan escribe entonces a la señora elegida. Algunos piensan que esta carta se escribió probablemente desde Éfeso y pues yo no tengo a la verdad ninguna prueba, al menos en lo que encuentro acá en la palabra de Dios, para decir que sí, que esta carta fue escrita probablemente desde Éfeso, pero algunos que han estudiado más piensan que fue escrita muy probablemente desde Éfeso. Ahora Juan está escribiendo y dice, el anciano a la señora elegida. Y entonces algunos creen que esta carta, segunda de Juan, como tercera de Juan, está escrita a una persona en particular. Si ustedes miran la tercera carta de Juan, Juan escribe a un hombre llamado Gallo. Para Juan, Gallo es un hermano muy amado. Pero acá en la segunda carta de Juan dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Algunos creen por el significado de la palabra señora elegida que Juan estaba escribiendo a una señora que se llamaba Eclequiria por el significado de la palabra ahí. Yo creo que más bien Juan está escribiendo a la iglesia y que la señora elegida ahí tiene que ver entonces con una iglesia a la cual Juan está escribiendo esta carta. Y creo que los hijos a los cuales Juan escribe esta carta pues son los miembros de esa iglesia, son los creyentes que se congregan ahí en ese lugar al cual Juan está escribiendo. Pareciera ser que Juan escribe en clave esto, no menciona a la iglesia, pero sí menciona al Señor Jesucristo. Pero versículo 13 dice, los hijos de tu hermana te saludan, amén. Pareciera ser entonces que cuando dice los hijos de tu hermana la elegida, se está refiriendo a otra iglesia que manda saludes a esta iglesia a la cual Juan está escribiendo esta carta. En realidad es una carta bastante corta, pero tiene demasiado que nosotros pudiéramos extraer. Y haciendo un ejercicio, ustedes van a poder notar algunas palabras que se repiten frecuentemente en esta carta. Y la primera palabra que ustedes van a encontrar es amor. Entonces parece que el amor es un hilo que atraviesa esta carta de extremo a extremo. Dice versículo 1, a quienes yo amo en la verdad. Versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos
unos a otros, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor. Entonces, el amor parece un tema recurrente en estos 13 versículos, y yo sí les aconsejo, si quieren, cuando lean una carta, una epístola así corta, que se tomen el tiempo para subrayar en sus Biblias las palabras que se repiten más de una vez, porque va a ser importante para tener algo de comprensión de la palabra de Dios. Otra palabra también que se repite es la verdad, ¿cierto? Dice versículo 1, y no solo yo, sino también todo, dice a los quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que está en vos, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Versículo 3, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y usted puede seguir entonces ahí buscando las veces que se repite la palabra verdad. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y puede seguir entonces viendo a ver qué otras palabras se repiten en esta segunda carta que Juan escribe. Ahora Juan se dirige él como anciano, sea por su edad avanzada o sea por la labor y el oficio que él cumple como anciano. Él se dirige a estos hermanos, a esta iglesia, o si quieren a esta persona en particular, y él les va a decir al anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Entonces, el amor y la verdad van como una mano en un guante, decía alguien en cierta ocasión. Siempre que hay amor, tiene que haber verdad. Algunos hablan o han hablado hace mucho tiempo de justicia y reparación, pero realmente no ha habido justicia y mucho menos reparación. Pero cuando pensamos en el amor y en la verdad, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Dos cosas que tienen que ir unidas. Porque Juan está diciendo a usted, señora elegida, y a sus hijos, yo los amo en la verdad. Creo que la verdad ahí tiene que ver con la común fe, con lo que todos los que somos hijos de Dios hemos creído por la palabra de Dios. La verdad también ahí está ligada al conjunto de doctrina que encontramos en la palabra de Dios. Entonces quiero dejar esto muy bien claro. Tiene que ver con la fe, pero tiene que ver con la doctrina o con el conjunto de enseñanza y mandamiento que encontramos en la palabra de Dios. Porque Juan va a decir, bueno, yo les amo en la verdad, pero no solamente yo, no, sino todos aquellos que han conocido la verdad. Entonces, usted y yo tenemos un vínculo con los demás hermanos. Y ese vínculo, ese lazo que nos une es obviamente el amor a Dios, el amor a la verdad de la palabra de Dios y el amor los unos para con nosotros. Juan va a escribir en su primera carta y va a decir, hijitos, no améis de palabra, sino en hecho y en verdad. Porque el amor no es algo que se dice, es algo que constantemente debe ser demostrado. Juan capítulo 3, versículo 16, Juan va a hablar algo acerca también y va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no solamente Dios dijo, los amo. No, Él demostró su amor dando a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de sus pecados y de mis pecados. Entonces, el amor acá no es esas cosquillitas que usted puede sentir acá en el estómago o esas maripositas que muchas veces puede ser un cólico, que puede ser algo más bien engañoso. El amor acá está ligado a la verdad y la verdad de la palabra de Dios. Cuando amamos a los hermanos, queremos ver a los hermanos andando en la verdad, siguiendo la palabra de Dios. Es muy triste ver hoy en día como, y digo esto también con cuidado, en muchas de las asambleas, pues no hay amor y no hay verdad. Y déjenme decir esto simplemente así como un apunte personal y una apreciación desde mi carnalidad, si quieren. Pero a veces el que está enseñando o tratando de eh, decirles a ustedes, bueno, aprendí esto del Señor y pues lo pongo sobre la mesa si quieren para que ustedes lo disfruten. Yo lo disfruté y si ustedes quieren disfrutarlo, pues adelante, pero muchos insultan el intelecto de sus oyentes. Y entonces dicen cosas que no corresponden, que la mayoría de creyentes saben que no es así y dicen lo que quieran porque ellos dicen, es que yo soy el que estoy hablando y ustedes se tienen que comer todo lo que yo les sirva. Y no, no es así. Usted, hermano, usted, hermana, tiene la palabra de Dios y usted puede mirar y decir, pues esto sí, esto no es así, porque no es lo que la persona que se para acá les diga, tenemos que ser como los de Berea, que ellos estaban ahí escuchando, que aunque no tenían todo el conjunto, la palabra de Dios completa como la tenemos hoy en día nosotros, pues ellos estaban ahí escuchando y ellos comenzaron entonces a ver qué era cierto y qué era falso. Pero un momentico, es que era el apóstol Pablo el que les estaba hablando, el que se les estaba enseñando. Pero sin duda ellos decían, no, 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 pues usted es un hombre usado por Dios, sí, pero déjeme comprobar si lo que usted dice de la palabra de Dios es cierto o no lo es. Y ellos escudriñaban entonces las escrituras para ver si lo que escuchaban era cierto o no lo era. Uno de los grandes problemas nuestros hoy en día, bueno, tal vez dos o tres de los grandes problemas nuestros hoy en día es que primero repetimos lo que otro dice y pensamos que esa es la gran verdad. Entonces, había un dicho que se había extendido la otra vez que decía que al que madruga Dios le ayuda. Y hablando con algunas personas decían, es que la Biblia dice que al que madruga Dios le ayuda. Pues la Biblia no dice eso por ningún lado en lo absoluto. Y otros muchos dichos que han sacado, que la gente repite como loro, pero que a la verdad no se han dado a la tarea de buscar y decir, hey, sí, aquí dice que ni las hojas de los árboles se mueven. ¿Sí está? ¿Dónde? Pues yo quiero verlo. Simple, pues si está, está bien, pero pues yo quiero verlo, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que repetimos porque otros simplemente lo han dicho. Otro de los grandes problemas, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, es lo siguiente, que para muchos la verdad es verdad dependiendo de la persona que hable
esa verdad. ¿Sí entendemos? Para muchas personas la verdad es verdad dependiendo de la persona que diga esa verdad. A ver, un ejemplo. Una persona de origen anglo con ojos verdes y rubios se para acá y dice lo que dijo Daniel esta mañana hablando del leproso y de la forma como el Señor Jesucristo nos había contaminado con el leproso. Algunos dirán, uy, sí, yo, qué pensamiento tan maravilloso porque es este hermano de ojos azules o verdes. Pero dice, no, lo que dijo ese pobre indiecito, y no le estoy diciendo indio, pero simplemente es como la expresión, ¿cierto? Lo que dijo él, pues, no tiene significado, no tiene valor. Eh, No es importante lo que usted y yo podamos decir, tanto como lo es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe ser prevalente en nuestras vidas, debe ser permanente y debe ser ocupar ocupar el primer lugar en cuanto a nuestros hábitos en ese sentido. Ahora, Juan está diciendo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahora podríamos pensar, obviamente, los que han conocido la verdad, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 le dijo a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no sé si hay alguien acá, tal vez sí, que no es salvo, que no es salva, que viene por primera vez a una reunión como estas o ha venido con frecuencia. Pero yo quiero preguntarle simplemente si usted sabe cuál es la verdad. O como Poncio Pilato, quien preguntó al Señor Jesucristo, bueno, ¿y qué es la verdad? Pero no se quedó a escuchar la verdad, sino que salió. Y Poncio Pilato se quedó sin saber quién o qué era la verdad. Ahora, hay muchas verdades en el mundo, pues depende de lo que se hable, ¿cierto? Pero en cuanto a la palabra de Dios, ¿hay otras verdades? En lo absoluto. En cuanto al Señor Jesucristo, ¿hay otras verdades? Pues no. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie, amigo, amiga, es nadie. Nadie va al Padre sino por el Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad en contraste a Satanás, que es el padre de la mentira. Hace días estaba viendo un video y me llamó la atención lo siguiente. Y es que resulta que la mayoría de verbos en español tienen antónimos, ¿cierto? Entonces, el verbo que usted quiera buscar, la mayoría tienen antónimos, pero no hay un antónimo para la mentira o un verbo para, o sea, un antónimo para la mentira. O sea, mentir es un verbo, ¿cierto? Y usted lo puede conjugar como usted quiera. Yo miento, él miente, ustedes mienten, nosotros mentimos, vosotros mentís, etcétera. Pero lo contrario de mentir sería, ¿qué palabra hay para mentir y no hay un antónimo para mentir? Y algunos han dicho, y eso es una persona inconversa, que no conoce a Dios y dice, pues probablemente no hay un antónimo para
mentir, y algunos han usado una palabra, tratado de inventar una palabra, dicen verdasear, y es la palabra que más medio suena, pero dice que la mentira es innata del ser humano. Y por eso entonces no hay un antónimo. Y es verdad, me puse a buscar y no hay una palabra o un antónimo para mentir. Pero eso simplemente era un apunte. Ahora, los que han conocido la verdad somos en ese tiempo, y según el contexto, eran los hijos de la hermana, la elegida del versículo 13, los apóstoles y otros hermanos que habían conocido la verdad del Evangelio, que habían conocido la verdad de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que querían andar según la verdad de las Escrituras y no según la verdad de los hombres. Y aunque habían muchos que decían que habían creído y luego habían apostatado de la fe, había algunos que seguían andando en la verdad a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades y a pesar de las cosas que se les vinieran a ellos encima. Entonces Juan les dice, es que no solamente es el amor que yo les tengo a ustedes y es algo cierto, es algo verdadero, pero también todos los que han conocido la verdad les aman a ustedes. Y eso debería ser para esta iglesia algo de mucho gozo y de mucho consuelo. Saber que había alguien que les amaba profundamente. En este caso Juan, pero también otros creyentes alrededor del mundo. Y yo me pregunto entonces ahí si podemos decir nosotros como iglesia o como creyentes individuales, si puesto que hemos conocido la verdad, amamos a los otros creyentes con un amor verdadero. Yo soy culpable de no haberlo hecho por muchos años, por mucho tiempo en el pasado, y tenía en el corazón una cosa terrible, pero los hermanos no me habían hecho absolutamente nada a mí. Y yo decían que eran hermanos, pero pues no los quería y no me los pasaba y no me los tragaba, y el Señor me dio un par de cachetadas muy fuertes que me hicieron entender que es que, hermanos, usted y yo somos nada, polvo y ceniza, que el mejor de nosotros fue un pobre, miserable, pecador, perdido, salvo por la infinita, maravillosa y pura gracia de Dios. Que si algo somos, no es por sus capacidades, no es por su inteligencia, su riqueza, sino que es por el Señor Jesucristo. Que si algo tiene, solamente es por Él. Que usted y yo no estamos por encima de otros hermanos para pasarles como una planadora por encima. Que el más humilde y sencillo de los hermanos y hermana es fruto del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Él amó a ese hermano y a esa hermana hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces usted y yo no tenemos ningún derecho de menospreciar en lo absoluto a ningún hermano ni hermana. No tenemos ni el derecho ni la autoridad moral para hacerlo. Porque Juan les va a escribir a ellos y les va a decir, miren, yo me regocijé grandemente porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, siguiendo el mandamiento que hemos recibido desde el principio. No es un mandamiento nuevo, no es algo que apenas venimos a escuchar, no es un mandamiento que tenemos desde el principio. Y ese mandamiento es que nos amemos unos a otros
Y ese es el mandamiento, que andéis en amor. Entonces Juan se regocijaba al ver a algunos creyentes andando en la verdad, compartiendo el amor que les era común a ellos y al apóstol. Yo quiero simplemente, para terminar, dos cositas. Dice versículo 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Piense solamente eso, mi hermano y mi hermana, en y con nosotros. La verdad que está en nosotros y con nosotros. No es algo de lo cual nos podamos desligar, porque simplemente otro paréntesis. Si usted es creyente y usted es salvo y es salva por la gracia de Dios, usted no puede decir es que yo soy así y de malas usted. Pues no, no podemos decir en lo absoluto eso. Ah, pero es que yo qué hago si es que mi carácter es así y así me creó Dios y yo soy grosero o soy grosero, soy altanero o soy altanera. No, un ejercicio si quieren hacerlo es buscar en las epístolas del Nuevo Testamento cuando dice, y esto erais, mas ahora sois. Entonces, lo que éramos antes debe ser transformado por lo que ahora somos en el Señor Jesucristo. Y dice entonces, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Usted puede pensar en la verdad de la palabra de Dios, o también puede pensar en el Señor Jesucristo, quien es la verdad, quien está en nosotros y estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Si hay alguien acá que no es salvo, que no es salva, ¿no le gustaría a usted que el Señor Jesucristo esté en usted y con usted para siempre, por la eternidad? Sería la mejor decisión que usted podría tomar en su vida. Déjeme decirle también que no se trata de una religión, porque acá no le estamos invitando al movimiento tal o a la iglesia sutanita de tal, no. Estamos haciendo una invitación a que usted venga al Señor Jesucristo, que conozca al Señor Jesucristo, quien es la verdad, y no hay más verdades sino Él. Lo que yo le diga a usted, usted lo puede pasar por un colador, pero lo que Él dice es así y punto. Y no hay absolutamente nada más que decir. Si Él dice que si usted cree en Él, tiene vida eterna, pues así va a ser. Pero si Él dice que si usted no cree en Él y se va a condenar, pues así es. Y no hay más. No es lo que yo les diga, es lo que la palabra de Dios entonces pueda decirles a ustedes en esta mañana. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en amor y en verdad. ¿Quién dice acá que es Señor? Jesucristo. ¿Quién dice acá que es Padre? Pues Dios. Ahí dice clarito. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, según leemos en Efesios capítulo 4, para terminar, pues esto es algo sencillo y simplemente quiero hacer una pequeña anotación con respecto a esto. La última vez me costó un año, espero que esta vez no me cueste un año.
Pero dice 4:3 de Efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza a vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Usted puede seguir buscando en las escrituras y se va a dar cuenta que hay una clara diferencia entre Dios como Padre y Jesucristo como Señor. Cuando oramos, no oramos al Señor Jesucristo, oramos al Padre por medio de el Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando usted dice, Señor, te damos gracias, Señor, porque moriste en la cruz, gracias, Señor, por dar a tu Hijo, Señor, ¿a quién le está orando usted, mi apreciado hermano? Cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesucristo a decirles que les enseñara a orar, Él dijo, vosotros cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre, ¿por quién? Por medio de mí, os será hecho o dado. Entonces, cuando oramos, y yo sé que algunos lo hacen sin pues como intención, pero créame que si yo soy alguien nuevo y escucho una oración así, yo me voy a confundir un poquito, porque no sé usted a quién le está hablando en realidad. Acá hay una diferencia en Juan. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, dice que Dios a su Hijo lo hizo Señor y Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, hay un Señor que es el Señor Jesucristo, Señor de todos, por medio del cual podemos orar a nuestro Padre Celestial, esperando que Él tenga misericordia, gracia, misericordia y paz para nosotros. Juan desea a ellos entonces gracia, ¿cierto? Y finalizo con esto. Me queda, creo que un minuto. Bueno, aquí dice que 4, pero está bien. ¿Qué es gracia? Yo lo he repetido como loro hasta el cansancio también porque me pareció una expresión muy fácil de entender. Y entonces decimos que gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero ¿será que podemos encapsular la gracia en esta expresión? Pero lo hacemos, ¿sí o no? Y pensamos que no hay más verdades sino esa verdad. Y claro, es precioso el pensar en eso, claro que sí, ojo, no estoy diciendo lo contrario, es precioso pensar en eso. Pero ¿será que la gracia de Dios no va mucho más allá de ser solamente un regalo inmerecido de parte de Dios? ¿Será que la gracia de Dios no es algo que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir, nuestro diario caminar? ¿Será que la gracia de Dios no es algo sublime? ¿Será que la gracia de Dios no es algo majestuoso? ¿Por qué será que tanto Juan como Pablo como Pedro le desean a los creyentes entonces que tengan gracia? Nosotros necesitamos gracia para hablar y yo a veces no tengo gracia para hablar porque soy muy tosco para decir cosas. Necesitamos gracia para caminar, necesitamos gracia para aconsejar, necesitamos gracia para vivir, necesitamos gracia para interactuar, necesitamos que la gracia de Dios esté en nosotros. Pero ¿saben qué? Es por la gracia de Dios que usted es lo que es.
Es por la gracia de Dios que Pablo era lo que era. Es por la gracia pura e infinita de Dios que usted y yo podemos hacer algo. Entonces la gracia va más allá de una simple expresión. Y dice misericordia. También tenemos todos una palabra que define la misericordia. Yo sé que sí, ¿cierto? ¿Qué es misericordia? Entonces decimos que Dios no nos da lo que merecemos, ¿cierto? Y nos quedamos con eso. Pero ¿será que la misericordia de Dios no es algo que va desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente? ¿Será que la misericordia de Dios no va más allá de simplemente entender que Él no nos da lo que merecemos? ¿No será que la gracia de Dios también tiene que ver con la miseria nuestra y la gracia que Dios ha querido destinar para nosotros? O la misericordia, si quiere así decirlo, es como que alguien se ha parado al lado de la ruina y de la miseria nuestra y ha querido tener compasión de nosotros. Pero también eso va mucho más allá. Usted puede buscar cientos de definiciones de la misericordia de Dios. Pero hermano, necesitamos misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Misericordia para tratar a los demás. Misericordia para no olvidarnos de dónde fuimos sacados. Misericordia para recordar que si no fuera por la gracia de Dios, seríamos unos tristes, miserables y arruinados pecadores yendo rumbo al infierno. Necesitamos misericordia para hablarles a los demás de la verdad que es el Señor Jesucristo. No pretenda, hermano, hermana, que un inconverso se porte como un creyente. No pretenda eso jamás en la vida. Muéstrele misericordia a esa persona que no conoce la verdad, que no conoce al Señor Jesucristo. Trátele con compasión, entendiendo que ese que usted desprecia y menosprecia podía ser fácilmente usted. Trate a esa persona inconversa con la misma misericordia que Dios le trata a usted y a mí día a día. Porque saben que hay personas que no nos caen bien y está bien en lo más absoluto, no está bien. Hay inconversos que nos caen mejor que otros y entonces a este sí le predico, pero a este no. ¿Qué hubiera sido de mí si Dios hubiera hecho eso? Bueno, a este sí y a este no. A este sí y a este no. Dios, con todo eso, Dios es soberano. Pero trate a los demás, sean inconversos y más aún creyentes, con la misericordia con que Dios le trata a usted día a día. Lamentaciones capítulo 3 dice Jeremías que si no fuera por la misericordia de Dios, hace mucho rato habría sido consumido. Y yo puedo decir lo mismo hoy en día, si no fuera por la misericordia de Dios, hace rato hubiera sido consumido. Pero gracias a Dios que sus misericordias se renuevan de día en día para conmigo, para con usted, hermano y hermana, pero también para con el hombre pecador, dándole oportunidad día tras día de que proceda al arrepentimiento. Y finalmente paz, y no avanzamos mucho, pero paz. ¿Quién no necesita paz en la vida? Una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz con Dios. Si usted no es salvo, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Paz para con Dios. ¿Quiere tener paz con Dios? ¿Está la paz y salvo, cuentas saldadas? Confiese al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Confíe en Él para el perdón de sus pecados y para la vida eterna. Pero la paz que habla acá, entonces, es esa tranquilidad, es esa, no encuentro una palabra que estaba pensando, pero el creyente disfruta de las dos cosas, paz con Dios y la paz de Dios, para tomar decisiones aún en los momentos más oscuros de la vida. Y la paz de Dios ha de guiar nuestros caminos, hermanos y hermanas. Alguien dijo, si no tiene paz en un asunto, pues no lo haga. Porque la paz que Dios da para tomar decisiones va a ser una muestra muy clara de la voluntad de Dios para sus vidas. Yo tenía que tomar una decisión en estos días y estaba confundido, sin paz, pensando qué hacer y pidiéndole al Señor que me ayudara a tomar la mejor decisión. Y de un momento a otro sentí una paz y una tranquilidad de tomar la mejor decisión y confío en que por esa paz que el Señor me dio es la voluntad de Dios para lo que tengo que hacer de ahora en adelante. Entonces, oremos, hermanos y hermanas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar ahí y por aguantar esta voz tan arrulladora mía. Entonces, oramos, nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien es el camino, quien es la verdad, quien es la vida. Gracias que Él podía amarnos hasta el fin, dar su vida en precio de rescate por el pobre pecador. Y Padre, rogamos, hay personas acá que han venido a esta hora a escuchar tu palabra, que puedan arreglar cuentas contigo, que entiendan que el Señor Jesucristo, Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, que esa paz fue lograda a precio de sangre, a precio de la vida del precioso Hijo tuyo. Y Padre, que ellos puedan acudir hoy a tus pies contritos y humillados, entendiendo primero su condición de pecadores delante de ti. Segundo, entendiendo que tú eres el único que puedes darles vida y vida eterna por el sacrificio hecho del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra, porque ella es verdad, y ayúdanos a pasar tiempo en ella aprendiendo y estudiando. Oramos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.